Compañeros, compañeras, si el proyecto de ley orgánica de comunicación se aprueba, será posible la democratización de la comunicación, sus medios y tecnologías. Será posible la delimitación de los poderes públicos y privados para garantizar el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución. Será posible la reversión de las frecuencias de radio y televisión mal habidas o ilegalmente obtenidas. Será posible, pueblo ecuatoriano, la distribución equitativa de las frecuencias, destinando el 33% a los medios públicos, 33% a los medios privados y 34% a los medios comunitarios. Será posible que los pobres, los excluidos de mi patria y los silenciados tengan voz propia y medios de comunicación propios. Si el proyecto de comunicación no se aprueba, se perpetuarán los privilegios de los grupos económicos que son dueños de los grandes medios de comunicación y han monopolizado la comunicación en defensa de sus personales intereses. Se alargará el tiempo de uso y disfrute de las frecuencias de radio y televisión mal habidas. Se cubrirá la impunidad por quién sabe cuánto tiempo a quienes obtuvieron frecuencias de radio y televisión de forma ilegal. Se perpetuará el oligopolio mediático que existe en el país. Se impedirá el desarrollo jurídico de los derechos a la comunicación reconocidos constitucionalmente. Se condenará, señor presidente y pueblo ecuatoriano, a los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias a no tener medios de comunicación comunitarias. Se perpetuará el silenciamiento de la gran mayoría de ecuatorianos a favor de un puñado de poderosos que quieren seguir controlando los medios de comunicación. Queda en su conciencia y en la historia del Ecuador la decisión que esta mañana tomen y tomemos los 124 asambleístas. Cuidado con desobedecer la voluntad del pueblo ecuatoriano. Cuidado con desobedecer la voluntad establecida en la Constitución de la República. Con este proyecto de ley vamos a democratizar la palabra. Vamos a decir basta al monopolio. Vamos a decir basta a las injusticias. Vamos a decir basta a quienes se han creído los dueños de la palabra, aquellos que se han creído dueños de la comunicación. Respetemos lo que ha dicho la CONAI, su presidente. Saludo al presidente de la CONAI por esa decisión histórica en este día y en este mes. ¡Viva la patria! ¡Viva este proyecto que sí es revolucionario, compañero! Varios asambleístas han presentado algunas propuestas, algunos cambios para que se estructure en este proyecto de ley. Y siguiendo precisamente esas peticiones, como ponente que soy y de acuerdo a lo que establece la ley orgánica de la función legislativa, he creído necesario incorporar aquellas propuestas o aquellas observaciones de varios asambleístas y que están precisamente aquí a disposición de ustedes. Así tenemos, por ejemplo, señor presidente, que en el artículo 47, cuando se habla de integrantes del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, se incluye un nuevo miembro a pedido del asambleísta Jerónimo Yantalema de Pachacuti, que dice: 3. Un miembro designado por las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Ese es el cambio en el artículo 47. En el artículo 112, asimismo, pedido por el asambleísta Jerónimo Yantalema, de que cómo se podría garantizar que el espectro radioeléctrico en el 34% vaya en favor de los sectores comunitarios. Lo que se ha hecho es determinar
que en todos estos casos la distribución de frecuencias priorizará al comunitario hasta lograr la distribución equitativa que establece este artículo. Es decir, se suprime lo que antes estaba, priorizar al sector público, y le dejamos priorizar exclusivamente al sector comunitario. Asimismo, otra sugerencia del asambleísta Jerónimo Yantalema en el artículo 112 dice que se cambie el último inciso del artículo 112 de la distribución equitativa de frecuencias. Está ese ya. El otro artículo, el 49, elección de miembros al Consejo. Otra propuesta del asambleísta Jerónimo Yantalema de Pachacuti, en donde estamos insertando un miembro de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. En la primera disposición transitoria, igual se cambia el texto en el mismo sentido a pedido de Jerónimo Yantalema. A pedido del asambleísta Tomás Ceballos, se ha modificado el artículo 72, dejándolo con el siguiente texto: de considerar lo necesario y sin perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación podrá disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad engañosa. El resto se suprime, señor presidente. Del asambleísta Rolando Panchana pidió que se suprima el numeral 4 del artículo 88, que tiene que ver con las funciones del Consejo Editorial. En el artículo 8, un pedido del asambleísta Javier Tomalá, en vez del término generalistas se lo ha puesto general. En el artículo 25 se añade la expresión a partir de la solicitud planteada por el aludido, es decir, para que se proceda a la rectificación, réplica o respuesta, como manda la Constitución y como establece también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el artículo 26, pedido por el asambleísta Javier Tomalá, en vez del término fundamentadamente se ha insertado fundadamente. Asimismo, en el artículo 40, en el segundo párrafo, tendrá la siguiente redacción: las actividades periodísticas, esto es muy importante, las actividades periodísticas de carácter permanente en los medios de comunicación en cualquier nivel o cargo deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas especializadas. En el artículo 56, pedido del asambleísta Javier Tomalá, se sustituye la redacción del numeral 5 que dice nombrar y remover conforme a la ley a las y los servidores. Por pedido del asambleísta Gina Godoy, en el artículo 24, derecho a la rectificación, se inserta la frase dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada. En la 10ª disposición, por pedido del asambleísta Fernando Cordero, se suprime la expresión de manera inmediata porque había una contradicción con otra disposición del proyecto. En el 114 de la reversión de frecuencias del asambleísta Fernando Cordero queda de la siguiente manera: reversión de frecuencias. Todas las concesiones de frecuencias que hayan sido obtenidas ilegalmente volverán a la administración de la Autoridad de Telecomunicaciones una vez que ésta haya realizado el debido proceso. En todos los casos en que se declare judicialmente la ilegalidad de una concesión, el Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, reclamará obligatoriamente la reparación integral de los daños causados y la devolución al Estado de todos los beneficios económicos generados por el usufructo de una concesión ilegalmente obtenida. El incumplimiento de esta obligación será causal de juicio político de la o el Procurador General del Estado. Los terceros afectados por las transacciones ilegales realizadas con frecuencias para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión podrán reclamar por la vía judicial a quienes les perjudicaron.
En cuanto a las normas deontológicas, una iniciativa del ponente, en el último párrafo del artículo 10 se sustituyen las palabras los principios deontológicos por la expresión las normas deontológicas establecidas, que es lo que venía pidiendo permanentemente el general Paco Moncayo, que no se trataba de principios sino de normas. En el artículo 108 de igual estamos determinando que están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales las estaciones de carácter temático o especializado. El asambleísta Virgilio Hernández sugirió que en el texto del artículo 5 sea el siguiente: para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión. Lo que está negreado es lo que se ha insertado o se ha modificado. Asimismo, por parte del asambleísta Virgilio Hernández, al artículo 30 se cambia la expresión propia lengua por la expresión lengua natal. En el artículo 15 será el siguiente que propuso Virgilio Hernández: principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. Los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos de la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En el artículo 25, derecho a la réplica, a continuación de la expresión toda persona se añade la expresión o colectivo humano propuesto por el asambleísta Virgilio Hernández. En el artículo 74, responsabilidades comunes, la asambleísta Yoconda Saltos solicitó que se incluya un numeral que diga propender a la educomunicación. En el artículo 80, por pedido del asambleísta Fernando Cordero, se cambia el texto: suspensión de la libertad de información. Finalmente, también a pedido del asambleísta Virgilio Hernández, en el mismo artículo 80, se cambia en todo el texto de la ley de expresión salarios básicos, en todo el texto, salarios básicos unificados por la expresión remuneraciones básicas mínimas unificadas. Estos son, señor presidente, los cambios que se han hecho. En consecuencia, lo que hemos dado cumplimiento es a lo que manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa.